Muy buenas tardes, amigos y amigas de Gaceta Laboral. Continuando con el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hemos quedado en ver los exámenes médicos ocupacionales. Recuerden que estamos dentro del esquema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En la sesión pasada vimos todo lo referido a documentos, registros, capacitaciones y el tema de obligaciones, que es enorme, ¿no? Y las entidades también, los entes. Ahora vemos una obligación muy específica que a nuestro juicio merece un acápite especial, que son, si bien lo podríamos saber, se engloba dentro de lo que son las obligaciones, pero tienen un tratamiento muy particular y hay que tener cuidado sobre todo porque ha sido una situación cambiante en el tiempo e inclusive, como veremos al finalizar esta parte de los exámenes, hay un tratamiento temporal respecto del periodo que estamos viviendo de emergencia sanitaria. Los exámenes médicos ocupacionales no son otra cosa que evaluaciones del estado de salud de los trabajadores. Son evaluaciones médicas de la salud de los trabajadores antes, a intervalos periódicos y después de terminar el desarrollo de las actividades en un puesto de trabajo que entrañen riesgos susceptibles de provocar perjuicios para la salud o de contribuir a tales perjuicios. Recordemos en este punto que el hecho de que sea mínimo, en algunos casos, o para no utilizar la palabra mínimo, muy bajo el nivel de riesgo, no exime de los exámenes médicos ocupacionales en la medida en que hemos quedado como idea base que toda actividad humana, concretamente las actividades laborales, donde hay procesos, hay organización, donde hay mobiliario, herramientas, técnicas, sustancias, radiaciones, etcétera, un ambiente, todo ello es una actividad, como les decía, toda actividad humana, potencialmente peligrosa. Por lo tanto, entraña riesgo, es decir, que tiene un nivel más o menor, dependiendo la actividad, de provocar un perjuicio para la salud o de contribuir a tales perjuicios. En esa medida, los exámenes médicos, gracias a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se hicieron extensivos para todos los trabajadores, sobre la base de que hemos mencionado ya desde el inicio de que en el Perú teníamos normas sectoriales en las clásicas actividades de riesgo, pero no había una norma general de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, esta norma, recogiendo la concepción de que toda actividad laboral conlleva un riesgo de que se ocasione un perjuicio en el ser humano, en el trabajador, es que se plantea los exámenes médicos ocupacionales que están en la base del sistema para sobre esa base poder engarzarse con las otras obligaciones que tiene el empleador para poder prevenir, siempre bajo la perspectiva del principio de prevención, prevenir los daños inmediatos o futuros. También los exámenes médicos ocupacionales se engarza con la idea o el tema del análisis de la ocurrencia de accidentes de trabajo,
enfermedades relacionadas al trabajo, los estados prepatogénicos en un determinado periodo de tiempo. Sobre todo, ahí no tanto con el tema de los accidentes, sino de las enfermedades que plantean las enfermedades no tanto un hecho único como el accidente, sino un proceso, una evolución. Por eso es que se habla de estados prepatogénicos y patogénicos que pueden estar dentro de la relación de trabajo o ser posterior a la relación de trabajo. La Organización Internacional de Trabajo, en su documento Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, nos menciona lo siguiente, y cito textualmente: la vigilancia de la salud de los trabajadores consiste en los procedimientos e investigaciones que buscan evaluar la salud de los trabajadores a fin de detectar e identificar toda anomalía. Sus resultados deben utilizarse para la protección y promoción individual y colectiva de la salud en el lugar de trabajo, así como la salud de la población trabajadora expuesta a riesgo. Estos procedimientos pueden incluir exámenes médicos, controles biológicos, evaluaciones radiológicas, cuestionarios, análisis de los registros de salud, entre otros. Qué parecido nos suena esto a la situación que vivimos ahora de la pandemia, ¿no? Los controles biológicos, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su artículo 49, modificado por la Ley 30.222 del 2014, recordemos que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es del 2011, originalmente establecía en forma general los exámenes de inicio, de mantenimiento y de en el término de la relación de trabajo. Fue modificado sustantivamente por esta ley, la 30.222. Su reglamento, por lo tanto, también en el artículo 101 fue modificado en 2 oportunidades por el Decreto Supremo 006-2014 TR y el Decreto Supremo 016-2016 TR. Esta normativa general se entronca con una resolución del Ministerio de Salud en que se aprueban los documentos técnicos llamados protocolos de exámenes médico-ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad. Norma que establece el listado de exámenes médicos que deben realizarse y por lo tanto que serán exigibles a los empleadores. Esa norma también fue modificada en varias oportunidades por la resolución ministerial 004-2014 del MINSA, en la resolución ministerial 571-2014-MINSA y la resolución ministerial 763-2017-MINSA. En estas normas se establece ya el tipo de exámenes según el tipo de actividad o puesto de trabajo respecto de una actividad económica. De tal manera que los exámenes no son de carácter general en cuanto al tipo, sino que van direccionados a las condiciones y presencia de elementos en la relación de trabajo. Por lo tanto, a la que se le toma a un profesor, a la que se le toma a un trabajador conductor de un automóvil, un trabajador minero, a un aviador o a un trabajador que carga, que se dedica a la estiva portuaria o estiva terrestre, serán distintos porque son distintas las condiciones que se van a evaluar. Y eso lo vemos en estas directivas
del Ministerio de Salud, propiamente los denominados protocolos para los exámenes médicos. Tenemos tres tipos. En la evaluación médica preempleo o preocupacional, o llamada también de inicio. Luego tendremos la de mantenimiento y la de salida o postocupacional. La evaluación médica preempleo o preocupacional es la que se realiza al trabajador antes de que ingrese al puesto de trabajo. Tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento del ingreso y su aptitud al puesto de trabajo. Con las modificaciones normativas que les acabo de mencionar, ya no son obligatorios para todos los empleadores, salvo para las actividades de alto riesgo. Esto fue altamente criticado porque iba un poco contra el principio de prevención. Tuvo más bien una orientación de una política de reducción de costos para el empleador, sobre todo considerando la movilidad que tenemos los trabajadores en el mercado laboral peruano. Bueno, eso puede ser discutible dentro o desde la perspectiva en que se analice y la posición que uno asuma. En todo caso, les menciono que ha habido crítica a la medida, como también ha sido saludada y bien recibida este cambio que deja la actividad preocupacional solamente para las actividades de alto riesgo o para determinado tipo de trabajadores, como veremos más adelante, particularmente en el caso de los trabajadores adolescentes. Para esto se deben tomar en cuenta las normas sectoriales de seguridad y salud en el trabajo. Hemos mencionado que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene carácter general y coexiste con normas de distinto rango, pero siempre normas, unas de jerarquía legal, otros decretos supremos, resoluciones ministeriales, y las encontramos hasta de resoluciones administrativas o resoluciones directorales, pero que igual, más allá del principio de jerarquía, hemos mencionado que la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo nos menciona que cuando hay una incompatibilidad entre ley y norma sectorial, sin importar el rango de la norma sectorial, se toma en cuenta la norma sectorial si es que establece una obligación mayor o un estándar de protección mayor. Y obviamente que lo hace, pues, ¿no? Las normas sectoriales de seguridad y salud en el trabajo establecen los exámenes médicos ocupacionales de entrada. Es digno de tomar en cuenta que esto coincidió también con resoluciones del INDECOPI, el Instituto Nacional de Libre Competencia y de Propiedad Intelectual, que todos lo conocemos como INDECOPI, que declaró como barrera burocrática ilegal la obligación genérica de los empleadores de efectuar exámenes médicos preempleo. Pero bueno, esto a partir de las modificaciones de la norma, asumimos que se tomó en cuenta el criterio que estableció el INDECOPI. Luego tenemos la evaluación médico ocupacional periódica dentro de la relación de trabajo. Se realiza con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador que se asocien al puesto de trabajo y a los estados prepatogénicos. Lo ideal es estar en esa situación. Todavía no desarrollamos la enfermedad, pero tenemos una tendencia, como por ejemplo un estado prepatogénico es la obesidad, que más allá de ser una enfermedad en sí misma, es un estado prepatogénico de muchas otras enfermedades, ¿no? Desde las que tienen que ver con el sistema cardiovascular,
cerebrovascular, también con los problemas músculo-esqueléticos, por ponerles un ejemplo. Se practica cada 2 años. Esto sí conserva la regulación original. En el caso de nuevos trabajadores, para determinar estos 2 años, se toma en cuenta la fecha de ingreso. En aquellos casos en que generales que estamos hablando que ya no hay el trabajo, el examen de preocupacional. Por lo tanto, ¿cuándo se hace el examen periódico? A los 2 años de ingreso. A veces se hace antes, y les comento por qué. En la medida en que, por cuestiones de organización, en los centros de trabajo, no es que estemos yendo a cada momento, sino que a veces se hacen por sectores, por grupos, o a veces cuando la empresa no es de gran magnitud, van todos los trabajadores en un periodo de una semana, 15 días o en un mes a la clínica ocupacional, o en algunos casos la clínica viene a tomarnos los exámenes. Lo más común es que uno vaya porque nos toman audiometría, la cuestión de la visión, las placas torácicas, ¿no? Todos esos requieren instalaciones especializadas. Entonces, lo que les decía es que a veces el trabajador puede tener 1 año y medio, pero ya entra en el programa donde la empresa está mandando, va. Lo que sí tendría, lo que no justificaría el hecho de decir, señor Castillo, usted acaba de cumplir 2 años, pero nuestro programa se va a hacer todavía en enero. Bueno, ¿qué pasa si es que viene una inspección de trabajo? Tendríamos que cumplir inmediatamente porque nos va a hacer un requerimiento, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que tenga un programa en un determinado periodo de tiempo no justifica el retraso, más bien justifica el adelanto en términos operativos. Para el caso de trabajadores con vínculo vigente, se tomará en cuenta la fecha del último examen médico ocupacional practicado por el empleador. El examen médico o evaluación médico ocupacional de retiro o de egreso o de salida o al final de la relación de trabajo. Al término de la relación laboral, se podrá realizar el examen médico de retiro o egreso, siendo en este momento facultativo, el cual solo revestirá obligatoriedad cuando sea solicitado por el empleador o por el trabajador en la medida en que lo pida en forma escrita. Y a esto tendríamos que añadir que será también obligatorio cuando se realicen actividades de riesgo y la norma sectorial especifique un examen médico de salida. Para algunos sectores, lo verán con la doctora Liané Pineda, cuando vean para sectores específicos como minería, construcción, industria, ahí los periodos, no solo es obligatorio el de ingreso y el de salida, sino que el de mantenimiento o temporal no tiene la misma periodicidad que tiene aquí de 2 años, es menor, ¿no es cierto? Al término de la relación laboral, para los empleadores que no realizan actividad de riesgo, que son la mayoría, son ahora facultativos. Pueden ser obligatorios cuando el empleador lo solicita o cuando el trabajador lo solicita. En algunos casos he visto que también se plantean en convenios colectivos. Es decir, se obliga el empleador por haberlo convenido así con la representación de los trabajadores. O en algunos casos porque se obliga así contractualmente, ya no por actuación de la autonomía
colectiva, que es el convenio colectivo, sino por la autonomía individual de las partes que se verifica en la negociación del contrato de trabajo. Yo puedo negociar, por ejemplo, entro a laborar como jefe de personal en cuanto a mi especialidad de abogado laboralista y puedo negociar, bueno, mi remuneración tanto, una bonificación de tanto y puedo pedir. Y en cuanto a los exámenes médicos, pido que se haga el de ingreso y el de salida. Bueno, si no hay acuerdo, el empleador me dirá, no lo contrato, ¿no? Por eso les decía, queda a la autonomía individual de las partes o la autonomía colectiva o el mandato del empleador o el requerimiento por escrito del trabajador. En cuanto a reglas para los exámenes médicos, igual que con los EPPs que vimos el día de ayer. En cualquier caso, y miren, la norma es general, esto lo he debido marcar, lo voy a hacer en este momento en negritas. En cualquier caso, el costo de los exámenes médicos los asume el empleador. Esa es la regla. No hay excepción a la regla. Que por convenio colectivo, cualquiera me podría decir, usted me acaba de decir respecto a lo de salida que se podrían establecer como obligatorios por la autonomía individual de las partes, entiéndase contrato, o por la autonomía colectiva, entiéndase negociación que termine en un convenio colectivo. Bueno, eso es para establecer un mayor estándar, pero puedo bajar el estándar establecido por la norma a partir de la negociación individual en un contrato o la negociación colectiva en un convenio colectivo. No, porque la autonomía de las partes, sea individual o colectiva, no puede ir contra normas de orden público. Por eso fue importante que en mi primera clase, recuerdan que hablamos cuál es la naturaleza de las normas del derecho del trabajo y en particular las normas de la seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que nos sirven esas clases o esa parte introductoria, porque aquí la ley no menciona nada expresamente que no se puede pactar en contrario. Y a veces nos confundimos, que hay quienes, viendo a veces ciertos principios de otras áreas del derecho, como por ejemplo en el derecho civil, donde la norma tiene un carácter supletorio a la autonomía de las partes, a la voluntad de las partes. Hay ese aforismo jurídico muy conocido que dice que nadie está impedido de hacer lo que la norma no prohíbe. ¿Aquí en forma expresa se prohíbe? No. Entonces, si aplico ese criterio muy propio del derecho civil o del derecho de carácter patrimonial, podríamos decir por convenio individual o convenio colectivo, puedo establecer que las partes asuman los costos. El trabajador lo está aceptando. Está aceptando el partir el 50% o asumir el 20% del examen médico, o que se lo descuenten de los beneficios sociales cuando renuncia antes de terminado el periodo de prueba, o antes de los 6 meses, o antes del año, o antes de los años, cualquier situación. No lo dice efectivamente la norma, pero analizamos con la perspectiva que tenemos, y por eso nos hemos demorado un poquito, cuando les decía, primero estamos caminando lento para poder ahora responder, ¿sí? ¿Qué tipo de normas estamos viendo aquí? Normas de orden público. ¿Por qué? Porque a la sociedad organizada políticamente en el Estado le interesa recoger sobre la base de la valoración de que el ser humano en toda su magnitud requiere de una
protección y que la relación de trabajo no puede mellar la protección de otros derechos como es la libertad, la salud, la integridad, la dignidad de la persona. En ese sentido, podemos interpretar que ni en forma impuesta, ni en forma negociada, sea en forma individual o colectiva, se puede ir contra la disposición de que los costos o el costo de los exámenes médicos los asume el empleador. De hecho, sé, porque lo veo, me lo consultan, o he tenido que verlo ya en procesos inspectivos, en que el empleador, cuando quiere hacer parte del trabajador en asumir que asuma los costos de los exámenes médicos, no lo hace directamente. Pues nadie le pone, salvo que sea muy despistado, directamente en la boleta o en la liquidación, descuento por examen médico. No. Lo hace a través de otras figuras, ¿no? Como les mencioné en los CPP, que se ponen pues por las figuras de préstamo, ¿no? O adelanto de remuneración, o adelanto de una supuesta bonificación que se ha dado más adelante, o de un supuesto consumo de bienes del empleador. En todo caso, figuras fuera de la norma. Es obligación de los trabajadores someterse a los exámenes médicos a que están obligados por norma expresa, siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico. Aquí entra a tallar los protocolos de los exámenes médicos que tienen como sustento no solo lo que está visto en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino en la Ley General de Salud y su reglamento, donde se nos habla de qué es el acto médico, quién lo realiza, bajo qué condiciones se realizan, cuáles son las responsabilidades que se asumen, ¿no? Eso es materia más de legislación del médico y de responsabilidad del médico, y dentro de ellos está la confidencialidad, no solo del empleador, que está regulada por la Ley General la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley de Protección de Datos de las Personas y por la Ley General de Salud que guía la actuación de los profesionales médicos. El examen médico ocupacional es un acto médico. Muy bien. En cuanto a obligación de los trabajadores, son pocos los casos, pero los he visto, porque me los han consultado, que los trabajadores no quieren, a veces trabajadores de determinado nivel, ¿no? Ejecutivos, que tienen recursos, donde ellos se toman sus propios exámenes médicos a través de seguros particulares que pudieran tener, se niegan a el examen médico. ¿Puede negarse válidamente el trabajador, perdón? No, legalmente está obligado. La resistencia al examen médico puede llevar a la sanción en las distintas escalas y llegar hasta lo que es el despido sanción o la sanción más alta, que es el despido. Y las cosas que se arguyen los he visto de todas. Desde que tengo ya un seguro propio, ¿para qué me van a tomar este examen? En que no me da ninguna garantía, más bien me voy a enfermar en esa clínica de mala muerte donde me están llevando. Cito casos que me ha tocado ver. O ¿por qué no nos hacen que vayamos por grupos, ¿no?, de oficinas? Cuando voy estoy yendo con el de almacén, con con el cargador, hasta actitudes discriminatorias. De todo hay en la viña del Señor, pero laboralmente el empleador, recuerden que estamos hablando que el empleador tiene un poder de dirección sobre todos los trabajadores. Aún el trabajador más encumbrado, aún siendo trabajador de dirección, es un trabajador subordinado
y tiene que acatar las normas de orden público. Muy bien. Se consideran como obligatorios para el trabajador los señalados en las normas expedidas por el Ministerio de Salud, obviamente según el tipo de examen médico. ¿Y de dónde se desprende el tipo de examen médico? De el tipo de actividad y el riesgo que entraña dicha actividad para el ser humano. Y eso no lo determina el empleador o el trabajador por lo que cree conocer, sino por el protocolo del Ministerio de Salud, norma que tienen ustedes en los materiales que les hemos puesto a su disposición. Es un listado de varias páginas donde se ven todos los exámenes o tipos de examen según tipo de actividad para determinar determinadas patologías o situaciones prepatológicas. La negativa, aquí me adelantaba, por parte del trabajador a someterse a exámenes no obligatorios, cuando es no obligatorio, no podrá considerarse como falta sujeta a sanción, con excepción de aquellos exámenes exigidos por normas internas en el caso de actividades de alto riesgo. En este caso, las normas internas deben estar debidamente fundamentadas y previamente comunicadas al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor. Eso si estuviéramos estableciendo un estándar ya muy particular en la empresa, pero si están establecidas en el protocolo, ahí no necesito ni siquiera que sean de conocimiento propiamente del comité, porque estoy hablando de no una normativa interna, sino una norma general. Esto que estoy mencionando, que tienen en el primer párrafo de la diapositiva, es una fórmula para solucionar los impases que puedan llevarse respecto de exámenes no contemplados en la norma, en el protocolo, sino en un estándar propio de la empresa. En ese caso, requiere fundamentación y comunicación al comité o supervisor. En el caso de trabajadores que realicen actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos, como había mencionado antes, preocupacionales, durante, los de mantenimiento y al término de relación laboral, los de cese o postocupacionales. Prevalecerán, como ya les había mencionado, los estándares sectoriales por sobre los estándares de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo y su reglamento. Los resultados de los exámenes médicos deben ser informados al trabajador únicamente por el médico del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien hará entrega del informe escrito debidamente firmado por el profesional y que es un médico ocupacional. Muy bien. Muchas veces por una cuestión administrativa no hay esa entrega directa del médico, a veces ni siquiera es el médico, sino del sistema administrativo de la clínica donde trabaja el médico. El sistema administrativo se lo podría entregar, el de la clínica se lo podría entregar al trabajador. Lo que normalmente sucede es que el sistema administrativo del centro médico lo entrega a la oficina de recursos humanos o la que haga sus veces, pero en sobrecerrado, al empleador para que el empleador entregue. No caigamos en la literalidad. Digamos que la norma, si queremos entender que el médico me lo debe dar de propia mano, no. Sería muy costoso en términos del tiempo que representa que el trabajador vuelva a ir por los resultados para que el mismo médico lo atienda cuando es una cuestión ya de trámite. La confidencialidad se guarda con el debido, con un debido recaudo
de dónde va el informe. El informe no podría ir pues en un papel donde están todos los resultados. Esto tendría que ir dentro de un sobre donde sale, por ejemplo, Empresa La Estrella S.A., señor Jorge Castillo Guzmán. Y de repente con el membrete de la clínica, ¿no? Y sellado. Perdón, lacrado o pegado, ¿no es cierto? Al tratarse de una información de carácter confidencial, el médico informa al empleador solamente de las condiciones generales del estado de los trabajadores, para que sobre esa base el empleador pueda diseñar medidas de prevención adecuadas. Vamos a ver qué es lo que el empleador puede saber. Y el detalle del resultado solamente lo debe conocer el trabajador. Los exámenes médicos obligatorios por actividad se refieren a la existencia de factores de riesgo y daños a la salud a los trabajadores que son propios de cada sector y que obviamente son de importancia y de implicancia a la salud pública, en donde los exámenes médico ocupacionales, además del criterio técnico médico ocupacional, pueden realizarse exámenes médicos complementarios de carácter específico, de forma obligatoria, y deben realizarse de acuerdo con las guías técnicas aprobadas por la Autoridad Nacional de Salud, que normalmente para eso se emiten protocolos específicos que están contenidos normalmente en las normas sectoriales de salud de cada sector económico o de cada actividad económica. Lo específico en este periodo de emergencia sanitaria, que recuerden, se ha prolongado por 90 días naturales más. Considerando que había acabado el día 7, se comienza a contar a partir del día 8, 90 días naturales más, que terminan el 8 de diciembre. 8 de diciembre. Esto me permite decirles algo que es muy práctico, pero que nos ayuda mucho. Los plazos. No hay norma laboral que nos diga cómo se cuentan los plazos. Nos lo dice el Código Civil. Oh, pero también alguien me podría decir, en la Ley del Procedimiento Administrativo General, también hay una regla de cómo se cuentan los plazos o de qué naturaleza son los días para contabilizar los plazos. Permítanme hacer un paréntesis antes de hablar del periodo de emergencia sanitaria a cómo se contabilizan los plazos. Esto les va a servir no solo para las cuestiones de salud, sino en general para interpretar las obligaciones administrativo-laborales al interior de la empresa y las administrativo-laborales al exterior, es decir, frente a las administraciones públicas. Bien, en las relaciones de carácter civil común, como las relaciones de trabajo, los días, cuando no se menciona nada, cuando los plazos están dados en días, se entienden que son en días naturales. Entonces, la regla es que en el ámbito laboral, los días se cuentan por días naturales. Para que sean días hábiles, la norma tiene que decirlo expresamente. O el convenio colectivo, que también tiene un efecto normativo. Entonces, la regla general es que los días se cuentan, si es que no se dice nada, son días naturales. Para que se consideren días hábiles, la norma lo tiene que decir en forma expresa. La regla en el ámbito administrativo, es decir, en nuestra relación frente a la SUNAT, frente al Ministerio de Trabajo, a la SUNAFIL, ante un gobierno regional, un gobierno local, es decir, relaciones administrativas, la regla es que cuando la norma no dice nada, los días se entienden hábiles. Y para que sean días naturales, la norma tiene que decirlo en forma expresa.
Es decir, al revés de lo que es en el ámbito laboral. Pero lo que sí comparten tanto las reglas en el ámbito administrativo como en el ámbito laboral es desde cuándo se cuentan los plazos. La norma laboral no nos dice nada. Quien nos ayuda es el Código Civil, el artículo número 183, si no me equivoco, el inciso C. Bueno, artículo 183 sí es de todas maneras, sí, pero el inciso, me parece que es el inciso D, que nos dice: los plazos se cuentan a partir del día siguiente. Nunca incluyen el día de inicio, pero sí incluyen el día final. Por lo tanto, si yo te digo, tengo 2 días de plazo contados desde el día 17. Bueno, ¿cuándo comienzo a contar los 2 días de plazo? Mañana, 18. Y terminaría el 19. Oiga, pero 19 es día inhábil. Ah, entonces la regla es: corre al día hábil siguiente. Pero si me dijeran, le doy 4 días de plazo naturales. Hoy día estamos 17. Tendríamos viernes 18, sábado 19, domingo 20, lunes 21. Vence el 21, el cuarto día, porque se comienza a contar a partir del día siguiente. Nunca se incluye el mismo día, pero sí se incluye el día de finalización. Muy bien. Y les digo esto porque a veces hasta el mismo Ministerio de Trabajo se ha equivocado, no digo en general, pero hay sectores de la administración de trabajo no conoce esta regla básica de cómo se cuentan los días. Y esta forma de contar los días están en todas las normas, en el Código Civil, Código Procesal Civil, la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no hay norma laboral que lo regule. Les menciono algo que no hace mucho encontré. En el ministerio, ¿cómo se llama este? El ministerio de la PCM, la presidencia del Consejo de Ministros. La PCM tiene una calculadora automática de días. Ustedes entren a Google, pongan PCM, calculadora o contabilización de días o de plazos. Y van a un portal de la PCM donde hay una calculadora virtual de plazos. Dice, ponga el día de inicio, por ejemplo, 17. Ponga el tipo de días, de plazo, si es hábil, son días hábiles o días naturales o calendario. Ponga el número y le va a decir cuándo vence. Esto es muy útil, sobre todo cuando nos dicen 90 días hábiles. Ay, Dios mío. Ahí hay que contar, pues, teniendo en cuenta los feriados, nomás de lunes a viernes, etcétera. Y nos hace perder tiempo, ¿no es cierto? Entonces, les recomiendo, vean en la PCM, googleenlo así, PCM, contabilización de plazos. Bueno, volvemos a nuestro tema. Mientras dure la emergencia sanitaria, que el plazo es hasta el 8 de diciembre. ¿Qué nos dice la norma frente a los exámenes médicos durante la emergencia sanitaria por el COVID? Que se mantiene la suspensión de la realización de exámenes médicos preocupacionales en las actividades de alto riesgo, con excepción de aquellas situaciones en las que los trabajadores no cuenten con un examen médico ocupacional realizado en el último año por un servicio médico ocupacional autorizado. Además, también se suspende la realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos, los de 2 años, y se prorroga automáticamente la vigencia de los que hubieran vencido o estén por vencer.
Si es que mi último examen me lo tomaron en septiembre el 20 de septiembre del 2018, que vencen el 20 de este mes. Bueno, se entiende prorrogado por lo menos hasta mientras dure la emergencia sanitaria. En este momento determinada hasta el 8 de diciembre. Recordemos que se ha ido, ya son 5 prórrogas de la emergencia sanitaria. Esperemos que esta haya sido la última, ¿no? Tomemos eso en cuenta. ¿Qué le da a conocer al empleador el examen médico? El examen médico al empleador le dice que el trabajador está apto o es apto con restricciones o no apto. Esta es la clasificación que conoce el empleador. El por qué está apto o no está apto o apto con restricciones, eso lo sabe el trabajador. Al empleador le llega esto de aquí. Apto se entiende el trabajador sano o con hallazgos clínicos que no generan pérdida de capacidad laboral ni limitan el normal ejercicio de su labor. Muy bien. Por lo tanto, no lo ponen en riesgo. Apto con restricciones, aquel trabajador que a pesar de tener algunas patologías o condiciones prepatológicas puede desarrollar la labor habitual, pero teniendo ciertas precauciones para que éstas no pongan en riesgo su seguridad, ni disminuyan su rendimiento o puedan verse agravadas las situaciones patológicas o prepatológicas, para lo cual deben ser incluidos en programas de vigilancia específicos. El no apto es el trabajador que ya por una patología, una lesión, secuela de una enfermedad o accidentes tienen limitaciones orgánicas que le hacen imposible la labor, a criterio del médico, no de la opinión del empleador ni del trabajador, la del médico. Entonces, eso tiene que ver ya con la incapacidad. Y veremos qué obligaciones hay respecto del trabajador con incapacidad, que lo veremos en un momento. Eso ha sido respecto de los exámenes médicos. Veamos ahora otro aspecto importante del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es la obligación de comunicación e información respecto de accidentes, incidentes y enfermedades vinculadas al trabajo. En el caso de accidentes de trabajo mortales, se los he puesto aquí en este cuadro. ¿Quién es el encargado de comunicar? El empleador. Cuando es un accidente de trabajo mortal, el empleador. ¿A quién se lo comunica? Al Ministerio de Trabajo. ¿A través de qué medio? Del portal web del Ministerio de Trabajo, donde tiene un aplicativo digital para hacer las comunicaciones. Y debe hacerlo dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho. En forma muy excepcional, en aquellas situaciones, localidades donde no haya acceso a la Internet, se podrá hacerlo a través del formulario que se puede encontrar en la norma o que también está en la misma página web del ministerio. De todas maneras, hay que recurrir a la página web. Accidentes de trabajo no mortales. Aquí es un circuito comunicacional. El empleador, cuando el accidente de trabajo no ocasiona la muerte del trabajador, el que comunica es el empleador. ¿Pero a quién le comunica? Al centro médico asistencial donde el trabajador accidentado es atendido. Puede ser un hospital, del MINSA, del CIS, del Hospitales de la Solidaridad, una clínica privada o el E-Salud,
ahí se comunica la naturaleza del accidente de trabajo al centro médico asistencial. Luego, el centro médico asistencial comunica al Ministerio de Trabajo el hecho de la muerte del trabajador debido a un accidente que el empleador le ha comunicado. Muy bien. Ahora, la comunicación del empleador al centro médico asistencial se hace a través del medio que el centro médico disponga. Normalmente es una ficha que se llena, que se digitaliza y que el centro médico comunica al Ministerio de Trabajo. En el caso de enfermedades ocupacionales, el que comunica no es el empleador, sino el centro médico asistencial, sea público o privado. Por ejemplo, la clínica de la EPS o el Salud o el centro médico del CIS. Ese va a comunicar tanto al Ministerio de Trabajo como al Ministerio de Salud el hecho de la enfermedad ocupacional. Y en el caso de incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores, es decir, hubo un incidente, pero no ocasionó un daño en el trabajador, o el daño fue mínimo, que fue suficiente el requerimiento con primeros auxilios. En ese caso no hablamos de un accidente, sino un incidente. El empleador debe comunicar el incidente al Ministerio de Trabajo. Aquí no hay centro médico, en la medida en que no ha habido pues la necesidad de que el trabajador sea atendido. Porque si ya hay necesidad de que haya sido atendido, entonces ya no, el incidente produjo un accidente. No solo ya deja de ser incidente y se convierte en accidente, ¿no? En ese caso, se comunica, cuando es solamente un incidente, el empleador al Ministerio de Trabajo. Para esto les mencionaba que el Ministerio de Trabajo tiene en su portal web, que aquí está la dirección electrónica, para ingresar a este sistema del registro del sistema de accidente de trabajo, que felizmente el Ministerio en ese portal no solo está el aplicativo, sino que también están las fichas para llenar, está también un protocolo o guía para poder hacer el registro correspondiente. Muy bien. Esas guías también los tienen en los materiales. Si no, pueden acceder a través de esta dirección electrónica que les he mencionado. O más que les he mencionado, que estamos viendo aquí en este momento. Lo que les he mencionado es lo de en aquellas zonas donde no hay acceso a Internet, excepcionalmente la notificación se hará mediante el empleo de formularios. El sistema de gestión y seguridad también comprende, además de exámenes y comunicaciones, investigación y todo un rol de responsabilidades que vamos a ver, la parte de responsabilidad con carácter bastante general, porque esa responsabilidad la vamos a desarrollar en la sesión que le corresponde al doctor Tino Vargas, donde van a ver tipo de responsabilidad, factores de atribución de la responsabilidad, tipos de indemnización según el tipo de daños que existan. La investigación, sea de accidentes, de enfermedades o incidentes peligrosos, requiere de la participación del empleador con los representantes de las organizaciones sindicales, si lo hubiera, o de los trabajadores, para realizar las investigaciones de los accidentes, enfermedades o incidentes, los cuales deben ser, como hemos visto, comunicados a la autoridad de trabajo. Y además
asumir cuáles son las medidas de prevención que se habían adoptado y que pese a ello ha ocurrido, y que con ocasión de ello, qué medidas de control se van a adoptar para que no vuelvan a ocurrir. En el caso de accidentes de trabajo mortal, el empleador, conjuntamente con la autoridad de trabajo, aquí sí se requiere la autoridad de trabajo, no solo la comunicación, sino la presencia de la autoridad de trabajo para realizar las investigaciones con la participación de los representantes de los trabajadores. Por lo tanto, en caso de accidente de trabajo mortal, investiga el empleador, representante de los trabajadores y la autoridad de trabajo en forma conjunta. El ente encargado del sistema inspectivo de trabajo, la SUNAFIL, es responsable de ejecutar investigaciones en la medida en que sean necesarias y en el orden y magnitud que resulte necesario para cautelar el cumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo con ocasión de un proceso de investigación por la ocurrencia de un incidente, accidente o enfermedad. La responsabilidad por el incumplimiento a la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Esto tiene sustento en los principios que vimos al inicio, que es uno de ellos es el principio de responsabilidad y el criterio de que esa responsabilidad innata del empleador, que puede deberse a una mala maniobra, a una falla del trabajador, pero el responsable es el empleador, porque ha debido capacitar, ha debido dar un elemento necesario o ha debido vigilar que se cumplan las normas de seguridad que él de repente con mucha prudencia y anticipación ha establecido en la empresa, pero si no fiscaliza el cumplimiento, no se exime de la responsabilidad. Por eso acá se trata de una responsabilidad objetiva. En materia de seguridad y salud del trabajo, el empleador principal responde directamente por las infracciones que en su caso se cometan por el incumplimiento de las obligaciones de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, de las personas que prestan servicios, del personal bajo modalidades formativas laborales, practicantes, aprendices, visitantes, usuarios, los trabajadores de empresas y entidades contratistas y subcontratistas. Ese concepto general y abarcativo del principio de responsabilidad que tiene el empleador. Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y servicios complementarios responden directamente, bueno, servicios temporales y complementarios, estamos hablando de los procesos de intermediación, responden directamente por las infracciones ante el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus instalaciones. ¿Bien? En materia penal, palabras serias, hay que tener cuidado. Esto ha ido cambiando en el tiempo y se ha ido haciendo más riguroso el tratamiento en materia penal. Rápidamente, para entender el por qué el tratamiento en cuanto a cierta conducta, en este caso, por ejemplo, del empleador, merezca el tratamiento a través de un proceso penal. ¿Por qué hablamos de materia penal? ¿Por qué no todas las actividades son reguladas o merecen sanción de carácter penal? Tienen que ver con el grado de daño que se hace a algo. Y ese algo es el bien protegido.
Cuando el bien que se protege o el valor que se protege es de mayor importancia en la sociedad, es que se da un grado de protección. Por ejemplo, puede recibir una sanción moral, que es entre las partes o le da a la sociedad, o una infracción administrativa, o una infracción que merece la participación no de un ente administrativo, sino del ente judicial, por ejemplo, en materia laboral, o el Estado a través del Ministerio Público para encauzar al infractor a través de un proceso penal. Entonces, los mecanismos de protección son distintos y